¿Por qué adoramos? La palabra adoración es una palabra compuesta y viene del latín. Se divide en dos partes. La primera parte es ad y la segunda parte oración. Y ad significa dirigir hacia, en este caso hacia Dios, a nuestro Señor, una oración. Y vamos a ir a una cita bíblica en el libro de Juan, capítulo 4, verso 24. Y dice la cita así: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Y oiga qué interesante esta cita, porque dice Dios es espíritu y los que le adoran. Ahora sí, ¿quiénes son los que le adoran? ¿Quiénes son los que le adoran? Porque hay requisitos, ¿no? Es decir, no es solo venir y, bueno, voy a cantar unas canciones y voy a estar ahí sentado, voy a utilizar mis palmas, voy a utilizar mis brazos, voy a levantar mis manos, voy a orar, voy a hablar, voy a estar aquí adelante. No es solo eso, hermanos. Hay algo más que eso. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu, amén. Y los que le adoran en espíritu, dice la palabra, y en verdad es necesario que le adoren. Y yo quiero que vayamos un momentito en Romanos capítulo 12, verso 1, búsquelo. Quiero que lo lean conmigo. ¿Lo tienen? Amén. Léanlo conmigo. Dice, por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes y mi persona, dice la palabra, mismos como ofrenda, ¿qué dice? Es que aquí en esta versión dice ofrenda viva. Reina Valera dice agradable. Amén. Santa y agradable, de nuevo dice en mi versión, a Dios. Este es el verdadero culto que debemos ofrecer. Ay, ay, ay. No crean, hermanos, esto es duro. Es duro. Porque nos está redarguyendo el Espíritu Santo de Dios. Es decir, al principio, entonces en la cita de Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y luego viene la palabra y dice, por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva y agradable. Amén. Dice la palabra, a Dios. Y luego dice, este es el verdadero. ¿Cómo dice en la Reina Valera? Vamos a ver cómo dice en la Reina Valera. Porque aquí dice, este es el verdadero culto que deben ofrecer. Hermanos, el Señor nos está llamando a cuentas. Está tocando nuestros corazones. Está redarguyendo nuestros corazones. Si yo voy a presentarme delante de Dios, tengo que presentarme aprobado. ¿Y qué tengo que hacer para estar aprobado? ¿Qué tengo que hacer para estar aprobado? Por allá también, 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice, pero ustedes son una familia, en esta versión, escogida, santa, pueblo santo, así lo dice, ¿no? Sacerdocio, al servicio del Rey, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien la obra maravillosa de Dios, el cual los llamó más bien a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Denle un aplauso al Señor, mi hermano. Eso es Dios. Amén. Es el Señor. Nos está llamando a cuentas. Él quiere que nosotros le sirvamos realmente. Él quiere que nosotros seamos verdaderos adoradores. ¿Por qué nosotros adoramos? Ahora sí voy a entrar al tema. ¿Por qué nosotros adoramos? Y voy a ponerles 3 ejemplos que extraje de la Biblia. Obviamente hay muchos más, pero 3 ejemplos de personas que adoraron a Dios. Los ancianos, dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 4, verso 10 al 11. Dice, los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos
de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. La otra dice: Elías reconoce al Dios de Israel. No sé si han leído la historia, pero resulta que habían 400 sacerdotes de Baal, un dios pagano. Y entonces Elías viene y los convoca a todos y les dice: el Dios, porque también Elías tenía su Dios, ¿verdad? El Dios verdadero, el Dios nuestro. Y entonces viene Elías y le dice: bueno, el Dios que baje fuego del cielo, ese va a ser el Dios verdadero. Y dice la palabra, hermanos, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Y bajó fuego del cielo. Qué tremendo. Pero antes de eso, los 400 sacerdotes de Baal estuvieron ofreciendo sacrificios delante de su Dios. Dice la palabra que incluso Elías se burlaba de ellos y les decía: no, háganlo más, tal vez es que está dormido, despiértenlo, tal vez es eso. Y ellos se cortaban y ofrecían más cánticos y alabanzas a su Dios y no bajó fuego del cielo. Sin embargo, Elías se dirigió al Dios con esta oración de adoración y resulta que bajó fuego del cielo. Y dice la palabra que Elías construyó el altar delante del Señor, incluso pidió que le echaran agua al sacrificio que iba a ofrecer y que abrieran una zanja alrededor del altar y que también llenaron de agua. Y el fuego consumió todo el líquido que había quedado en ese altar. ¿Para la gloria de quién? De Dios. Aleluya. Para la gloria de Dios. Tercer caso que les voy a enseñar. Jesús estaba crucificado en la cruz. Jesús estaba crucificado en la cruz, hermanos. Ahí se dio la adoración increíble. Pero así es. Porque la adoración se le da al Señor en cualquier lugar, en cualquier momento. Amén. Jesús estaba crucificado en la cruz. Y uno de los criminales estaba colgado y lo insultaba y le decía: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros. Pero el otro compañero, el que también estaba crucificado a la par de Jesús, le dice y reprende al otro y le dice: ¿no tienes temor de Dios, tú que estás bajo el mismo castigo? Los dos estaban crucificados. Y él le llama la atención y lo reprende y le dice que si no tiene miedo, porque está en el mismo lugar, está en el mismo castigo. Y luego le dice: nosotros estamos sufriendo con toda razón, porque estamos pagando el justo castigo de lo que hemos hecho. Pero este hombre, hablando de Jesús, le dice: pero este hombre no hizo nada malo. Y luego él le habló a Jesús y le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando estés en el cielo. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Se acuerdan? Porque ya yo no lo puse acá porque quiero que ustedes me digan. ¿Alguien sabe qué hizo Jesús? ¿Qué le dijo a ese ladrón? Hoy mismo. ¿Qué estaba haciendo ese hombre, hermanos? Estaba adorando. Él adoró. No fue una defensa, él adoró a Jesús. Y él estaba diciendo al hombre: es que yo sí merezco ser castigado porque yo soy pecador, porque yo cometí falta. Reconoció que él había fallado. Y luego le habló a Jesús y le dijo: Señor, acuérdate. Le estaba diciendo: Señor, perdóname mis pecados y permíteme ir contigo. ¿Qué será lo que nosotros tenemos que hacer entonces? Y este hombre adoró a Jesús y ese hombre se ganó justo en ese momento estar sentado con Jesús allá en el cielo. Amén. Pero hubo un arrepentimiento antes de eso. Hubo un reconocer de lo que había hecho, de cómo había fallado. Y no solo eso, adoró al Señor. Ahora sí, la adoración corrige mi perspectiva. No sé si ustedes han visto alguna imagen a veces de hay gente que se toma una foto así como sosteniendo la luna en la mano. ¿No? ¿Nunca han visto una imagen? Así, y agarran el sol y se ponen las manos así, con el sol ahí en medio de las manos. ¿Y será que pueden sostener la luna o agarrar el sol con sus manos?
¿Qué es lo que está pasando ahí? Es una perspectiva, es una forma de ver las cosas, ¿no? Vi ayer un video, por cierto, de un muchacho que estaba tomándole una foto a unas muchachas, ¿verdad? Y él tenía unas ramitas de algo que uno come que se llama, que no sé, que es como un arbolito. ¿Cómo se llama eso? Brócoli, sí, que son como arbolitos. Entonces él como que agarró, qué feo, ¿verdad? Uno no ir a hacer las compras, ¿verdad? En la casa, hermanos, y entonces él tenía esas ramitas de brócoli ahí en el suelo, en una arena, y con la cámara, ¿verdad? La tenía como a nivel de las ramitas, pero habían dos muchachas adelante como echándole agua a las ramas, y cuando ya toma la foto y ya se ve la perspectiva, entonces se ven las ramitas gigantes y las muchachas se ven abajo echándole agua en las raíces, digámoslo así. La perspectiva. La adoración corrige mi perspectiva. ¿Y saben por qué les digo esto, hermanos? Porque resulta que a veces las situaciones que se nos presentan en la vida, tal vez estamos en una situación económica, tal vez tenemos un problema de enfermedad, tal vez tenemos un problema en la casa, con las familias, hay alguna desunión familiar, tal vez hay alguna situación ahí que nos está quejando constantemente. Y nosotros vemos esa situación muy grande. Y esa situación tan grande es como que me estuviera tapando los ojos. Si yo pongo mi mano aquí, tapo mis ojos, pero si yo la pongo allá, yo los puedo ver a ustedes. Cambia la perspectiva. La adoración me permite a mí cambiar esa perspectiva. Es decir, en lugar de ver el problema que yo tengo aquí, que me está tapando mis ojos, esa adoración, como yo se lo estoy dando a Dios, y Dios hace milagros, porque para Dios nada es imposible, entonces Él hace que esas perspectivas se cambien. Amén. Él cambia todo, Él transforma nuestras vidas. Y eso es, hermanos, y eso es por medio de la adoración. Tengo que ir a doblar rodillas, decíamos anoche. Hay que ir a doblar rodillas. Si yo quiero que cosas ocurran en mi vida, tengo que ir a doblar rodillas. Yo no la lograré llorando. Bueno, sí, vamos a tener que llorar en algún momento. Yo he tenido que llorar en algún momento. No lo vamos a lograr quejándonos, eso sí, no tenemos que hacerlo. Yo sí lo he hecho. Perdón, es que yo he fallado en todo. Pero he visto la gloria de Dios porque he reconocido eso precisamente. Y he ido a los pies de Cristo. Y he tenido que cambiar esa perspectiva de ver las cosas, de ver los problemas más grandes, que ver la grandeza que Dios puede hacer. Él mismo lo dijo, es que para Dios nada es, dígalo conmigo, para Dios nada es, amén. Para Dios nada es imposible, nada es imposible. Y cuando nosotros decimos que nada es imposible, ¿qué significa eso? ¿Qué significará? Nada. Absolutamente nada es imposible para Dios. Ciertamente hay problemas duros, difíciles de solucionar, pero entonces aquí cabe la pregunta, ¿no es más grande Dios que esos problemas? ¿O que toda situación que se nos pueda presentar? ¿Y saben qué es lo que sucede, hermanos? Que a veces hay situaciones que se le presentan a uno de pronto. Y yo, ay caramba, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Les cuento algo así rapidito, porque no es el tema, es un pequeño testimonio, más o menos rápido. Resulta que yo estoy trabajando en un lugar por acá en San Rafael. En ese lugar, la verdad, a pesar de que era o es cristiano, digo yo, ¿verdad? O entre comillas, por lo menos es cristiano. Digamos, a mi persona y al resto del personal lo trataban muy mal, sinceramente. Tanto así, hermanos, que eso fue en el 2019, tanto fue así que a final del término del año, entonces yo renuncié y yo sabía que me iba a quedar sin trabajo del todo, es decir, no tenía nada. A veces uno renuncia porque tiene otra posición por ahí, ¿verdad? Entonces yo renuncié del todo, hermanos, a sabiendas de que me quedaba sin trabajo. Y entonces eso fue en noviembre. Diciembre obviamente ya no tenía, bueno, no le daban a uno de todas formas pago de vacaciones ni nada de eso, entonces hasta eso. Bueno, diciembre sin trabajo, enero sin trabajo, febrero sin trabajo, marzo y así sucesivamente. Y mientras estaba en ese periodo que estaba sin trabajo,
Entonces estábamos orando. Porque queríamos cambiar. Ya habíamos hablado de eso una vez con mi esposa en un programa, estuvimos predicando un poquito de eso. No exactamente esto, pero algo de eso. Entonces yo me acordaba de eso y yo, aquí lo que hay que hacer es ir a los pies del Señor y comenzar a clamar. Y entonces comenzamos, como decimos nosotros en la casa, una campaña de clamor al Señor. Hermanos, a mediados de año, el año pasado, entonces, en medio de la pandemia, con algo totalmente imposible para mí, me mandaron un correo. Y me dijeron, estamos necesitando fulano de tal y no sé qué, ¿a usted le gustaría? Y entonces yo, claro. Me dice, pero es un poquitito de tiempo nada más, eso, y es una incapacidad, y entonces significa que esa incapacidad eran 5 días de la incapacidad de una semana nada más, y luego ya no. Y yo, no tengo nada, voy a aceptarlo, obviamente. Bueno, y las cuentas subían y ustedes saben cómo es, ¿verdad? Y el arroz y los frijoles faltaban y qué sé yo. Pero Dios se glorificó en medio de todo eso. A mediados de año, hermanos, me mandaron ese correo, yo acepté y por el momento estoy ahí fijo. Dios glorificándose. Dios glorificándose. Se supone que después de eso, entonces que la señora que yo estaba, digamos, sustituyendo, ya llegaba, la señora no llegó, luego que llegaba y luego que no llegó, al final me dijeron, no, ya no va a venir del todo. Y eso me lo dijeron este año. Incluso yo en diciembre de este año, del año pasado más bien, igual, enero, febrero, yo estaba ya sin trabajo porque había terminado el nombramiento. Y entonces, después cuando ya yo voy a comenzar a buscar, ¿verdad? Aquí el asunto es no quedarse sentado. Y comienzo a buscar, pero resulta que después me llega el nombramiento y yo, pero ya estaba nombrado desde hace, yo buscando trabajo, y ya estaba nombrado. Las cosas que hace Dios. Pero a partir del momento en que nosotros, le buscamos en adoración. Al principio yo leí una cita del libro de Apocalipsis donde dice que habían 24 ancianos alrededor del altar, y esos 24 ancianos, hermanos, arrojaban sus coronas delante de él y le adoraban. Arrojaban sus coronas delante de él. ¿Qué representa la corona? Puede que represente el orgullo, puede que represente la vanagloria, puede que represente los títulos, etcétera. Pero si nosotros nos arrojamos delante de él es porque nos arrojamos en humildad. Y así vemos como Dios comienza a cambiar a través de mi adoración la perspectiva de las cosas, de como yo las veo, porque Él las ve diferentes. Amén. Pero como perdimos nuestra perspectiva, es decir, si nosotros a veces perdemos nuestra perspectiva, entonces puede que perdamos la bendición de Dios. Dejemos que Él haga. Amén. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué más dice? Amén. Todas estas cosas os serán añadidas. Mas buscad primeramente, y lo dice muy claro la palabra. Y todas estas cosas os serán, ¿qué cosas? Bueno, no, pero pensemos primero, no se me adelanten. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios. No solo dice buscad primeramente, sino que de hecho en la cita viene de primero. ¿Qué me está sugiriendo eso? ¿Qué será lo que sugiere eso? Piénselo, ¿verdad? Se lo dejo. Y luego dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Y Dios es un Dios de orden, es decir, hay orden en todo. Y yo pienso que nosotros debemos seguir ese orden. Entonces podemos decir que Dios es más grande que cualquier problema. Dios es más grande que cualquier enfermedad. Dios es más grande que cualquier situación que nos pudiera atacar. Y el libro de Primera de Juan, capítulo 4:4 dice, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Amén. ¿Tenemos autoridad? Claro que sí. ¿Somos hijos de Dios? Claro que sí. ¿Le hemos aceptado a Él como Señor y Salvador? Claro que sí. Así que todo esto es nuestro. Amén. Es nuestro. Es para que lo usemos. Es para que lo pongamos en práctica.
Es Dios dándonos esa guía de cómo nosotros vamos a movernos en este mundo. Aunque no somos de este mundo, ¿verdad? Pero sí podemos, claro. Hermanos, yo no sé qué piensan ustedes, pero yo no sé si ustedes creen realmente que Dios es un Dios de milagros. Pero no de esos milagritos por ahí. Dios es un Dios de milagros, hermanos. Es nuestro Dios. Lo que pasa es que a veces nosotros no le damos a Él esa gloria que Él se merece. Decía una hermana por ahí, no es que yo creo en Dios, pero yo no sé si me voy a, era que tenía que hacer no sé qué, algo era, y yo no sé si lo voy a lograr. Sí, yo creo en Dios y todo lo demás, pero yo no sé si lo voy a poder lograr. ¿Cómo? Pero está diciendo que cree en Dios. Entonces no le está dando la gloria a Dios. Había un hombre crucificado a la par de Jesús, no solo defendió a Jesús, sino que adoró a Jesús. Estando él mismo crucificado en la cruz y sabiendo que él iba a morir. Y aún así adoró a Jesús. Claro, en medio de la situación, en medio de lo que nosotros tengamos, es ahí precisamente donde más tenemos que adorarle a Él. Jesús estaba orando en el huerto, dice la palabra de Dios, y Él oraba, aquellos se quedaron por allá, Él estaba allá orando, como a un tiro de piedra dice la palabra, y estaba ahí orando, y resulta que cuando Jesús oraba, Él pedía al Padre que se apartara esa copa, que no se hiciera su voluntad, sino que se hiciera la voluntad del Padre. Pero ojo, más adelante dice la palabra, y entre más sentía ese miedo y ese temor y toda esa situación, dice la palabra, más oraba. Jesús, sabiendo que él iba a morir, sabiendo todo lo que iba a pasar, dice la palabra, más oraba. Entre más fuerte era su situación ahí, más oraba. Y dice la palabra que botaba gotas de sangre. Y científicamente eso es correcto. Sí se puede dar cuando una persona está en una presión muy fuerte. Jesús oraba más. Y él sabía que iba a morir. Y él sabía que tenía que poner en sus lomos todo el pecado de la humanidad, lo que nosotros hemos hecho. Qué duro, hermanos. La adoración me permite ser humilde y mantener un espíritu agradecido. Amén. Salmo 100, verso 4 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Amén. Cuando adoramos, volvemos a recordar lo bueno que es Dios. Recordamos su misericordia y esto nos motiva a dar gracias. Gracias por la familia, gracias por el trabajo, gracias porque nunca ha faltado pan en nuestra alacena. Gracias por su favor, gracias por la paz que sobrepasa todo entendimiento y todo problema. Gracias por su favor, gracias por la iglesia, gracias por nuestra hermosa ciudad, gracias por cada uno de ustedes, hermanos, que estamos aquí reunidos en este lugar. Gracias por la bendición de estar rodeado de personas que nos aman. Gracias por enviar a su Hijo Jesucristo para que Él un día entregara su cuerpo por cada uno de nosotros, para el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, por entregar tu vida por mí y por cada uno de ustedes. Gracias, Dios. Gracias, gracias. ¿Cómo no dar gracias al Señor? Amén. ¿Cómo no darle gracias al Señor? Amén. Por todo lo que hacemos. La adoración moviliza los ejércitos a mi favor. Amén. Hasta que se me pare el pelo, hermanos. La adoración moviliza los ejércitos a mi favor. Cuando nosotros adoramos y alabamos a Dios, su corazón es conmovido, ya que Él conoce nuestras circunstancias. Y Él quiere ayudarnos siempre. Él conoce nuestros problemas. La palabra de Dios en el capítulo 11, versos 1 y 8 del libro de Josué, dice, cuando Javín, el ejército de Jabor, supo todo esto, mandó mensajeros para hacer un pacto con el rey de Jobab, de Madón, y con los reyes de Simón y Ascaf. Y los reyes de la región montañosa del norte del valle del Jordán, al sur del lago Quiret, de la llanura y de las cercanías de Dor hacia el oeste,
con los cananeos al este y al oeste, y etcétera. La palabra de Dios comienza a hablar aquí de cómo ese rey, con todos esos reinos, se pusieron de acuerdo porque era un ejército grande. Dice, todos estos reyes salieron con sus ejércitos y con muchísimos caballos y carros de guerra. Eran tantos los soldados que no se podían contar como los granitos de arena, dice la palabra de Dios, a la orilla del mar. Todos ellos hicieron un pacto, dice la palabra, y acamparon junto a las aguas de Merón para atacar al pueblo de Dios. Era un sinnúmero de gente, era un sinnúmero de soldados, dice, de a caballo, y carros de guerra, dice la palabra. Se reunieron para atacar al pueblo de Dios. En ese momento el pueblo de Dios estaba siendo guiado por Josué. Eso fue después de que ya Josué tomó las riendas, por decirlo así, del pueblo de Dios. Y ojo lo que dice la palabra, verso 6. Generalmente cuando uno habla algo dice, yo voy a comer carne, pero, cuando uno dice un pero, ¿qué es? ¿Qué será? Voy a comer carne pero sin salsa. Y yo dije un pero, ¿qué significa ese pero? No estoy contento con lo que va a suceder tal vez. Yo estoy parado aquí, pero... Y entonces ya ese pero, ya, algo está mal, ¿verdad? Estoy aquí, pero esto se me mueve, como no quiero que se mueva, ¿verdad? Estoy incómodo porque se mueve. Ojo lo que dice la palabra, después de todo eso que les contaba, dice, todos ellos hicieron un pacto, los reyes estos, y acamparon junto a las aguas de Merón para atacar a los israelitas, y dice la palabra, verso 6, pero el Señor le dijo a Josué, ay, hermanos, no les tengas miedo, porque yo haré que mañana a esta misma hora todos ellos caigan muertos delante de ustedes y tú rómpele las patas a sus caballos y prende fuego a sus carros de guerra. ¿Acaso no es Dios ahí actuando? ¿Acaso no es Dios ahí peleando con un ejército diferente al ejército que ellos tenían? Dice que eran innúmeros, eran grandes ese ejército. Y aún así, Dios le habló a Josué y le dijo que él era el que iba a estar delante. Le dijo lo que tenía que hacer, porque es Dios el que lo hace. Amén. Porque resulta que la adoración moviliza los ejércitos a nuestro favor. Amén. Ayer hablábamos del libro de Efesios, capítulo 10, y dice el libro de Efesios que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Pero la palabra de Dios dice nuestra lucha. Es esa guerra que nosotros tenemos que enfrentar con el enemigo. Y ahora el pastor mencionaba una cita, y es que nosotros no somos para hacer cola. Por allá también el libro de Hebreos en el capítulo 10 dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Hermanos, nosotros somos hijos de Dios. ¿Quién es hijo de Dios aquí? Amén. Entonces nosotros sabemos que tenemos esa confianza de que Dios escucha mi oración, de que Dios mira nuestras circunstancias y de que Dios está a nuestro favor. A mí no me hace falta entender el cómo Dios me va a sacar del problema. Lo que me hace falta es entender que Dios me va a sacar del problema. El cómo es de Dios mientras me mantengo en el corazón libre, agradecido, íntegro delante de Él en adoración. Y así Dios pelea por mí. Amén. Salmo 68:1 dice, levántate Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Amén. Denle un aplauso al Señor. Glorioso es el Señor. Ahora sí, voy a hacerles una pregunta bastante difícil. Yo sé que tal vez alguno de ustedes habrá pasado alguna situación dura, difícil. Yo estuve sin trabajo un tiempo y bueno, y otro montón de cosas que no les cuento, pero que Dios sabe y Dios ahí ha obrado, Dios se ha glorificado. No estoy hablando solo de mi persona, sino que también estoy hablando de como familia, con mi esposa, con mi hija, etcétera. Dios ha obrado y Dios se ha glorificado. Y entonces, la pregunta difícil es esta, hermanos y hermanas. Ya se la voy a lanzar, espérenme. La pregunta difícil es esta.
¿Estará usted dispuesto o dispuesta a ser un verdadero adorador? Como lo dice la palabra, en espíritu y en verdad. Y que eso implique que busque primeramente el reino de Dios y su justicia y que el resto venga por añadidura. Y que eso implique que aunque yo ore ahorita y yo no vea el milagro de Dios, yo sé que ese milagro viene. Eso lo decía la canción, ¿cierto? Y lo repetimos varias veces. Y así es. Y que eso implique que aunque usted acepte al Señor el día de hoy y usted quiera que Dios obre en su vida, hayan familiares suyos que se vuelvan en contra suya, solo porque usted está adorando. Y que eso implique que a pesar de todo lo que usted esté pasando, usted necesite casi dejar todo eso de lado para que Dios se glorifique en su vida. ¿Será que usted quiere ser un verdadero adorador?